tardes, gente, ¿cómo les va? Les habla nuevamente Marcos Hertel de Negocios y Finanzas. En esta ocasión les vengo a traer un video para explicarles acerca, o mejor dicho, para hacerles un resumen, ¿sí?, acerca del libro Inspiración Extrema de Diego Pascalidis, ¿sí? En este libro, Diego Pascalidis, que es un argentino y estratega de negocios, ¿sí?, nos explica cómo a través de diferentes estrategias, diferentes modelos de negocios, ¿sí?, podemos aplicar diferentes estrategias en nuestro negocio, innovar día a día, ¿sí?, para poder lograr mejores resultados. Para hacerles un resumen, más que nada, primero es importante que les cuente que este libro está basado un poco, ¿sí?, en la historia de dos magos que se llamaban Marcos y Julián, ¿sí?, desde muy chiquitos les gustaba la magia, y bueno, a medida que fueron creciendo, terminaron usando la magia, ¿sí?, como su principal fuente de ingresos. Pero realmente hasta que ellos pudieron dedicarse por completo a la magia, llevó todo un proceso, ¿sí?, de cambios que tuvieron que ir haciendo tanto en los negocios, en el negocio como personales, donde se fueron encontrando con diferentes miedos, diferentes competencias, ¿sí?, que tenían, diferentes panoramas, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí?, ellos, para poderse dedicar completamente a la magia, tuvieron que ir aplicando diferentes estrategias, diferentes conceptos, ¿sí?, a su modelo de negocio para poderlo llevar al más alto nivel, como terminaron siendo, ¿sí?, unos magos que se identificaban sobre todo por trabajar con marcas empresariales como Coca-Cola, ¿sí? Para que se lleguen a dar una idea, ellos pasaron de ser simples artistas callejeros a ser empresarios de la magia, ¿sí? Magos que se dedicaban a lanzar productos, ¿sí?, de importantes empresas como Coca-Cola. Entonces, bueno, le voy a pasar ahora sí a hacerle un poco, ¿sí?, el resumen acerca de este libro y a contarles, digamos, cómo es, ¿sí?, que a partir de las estrategias e innovaciones, Julián y Marcos pasaron a ser de simples callejeros a empresarios de la magia. Bueno, como les comentaba, Diego Pascalidis, ¿sí?, en su libro, una de las principales cosas, ¿sí?, que toca es que para identificar, ¿sí?, diferentes estrategias y diferentes modelos de negocio que vamos a implementar en nuestro negocio, nos tenemos que hacer ciertas preguntas, ¿sí?, para saber, por ejemplo, a quién va dirigido, ¿sí?, nuestro producto, ¿sí?, cuál es, ¿sí?, nuestro cliente objetivo, ¿sí?, al que nosotros vamos a ofrecerle nuestro producto. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿sí?, que en el caso de Marcos, que vayan a hacer magia, ¿sí?, en un cumpleaños, ¿sí?, para chicos, que hacer magia en un cumpleaños, ¿sí?, de gente adulta o en un casamiento, etcétera. Entonces, nosotros primero tenemos que saber, ¿sí?, identificar quién es nuestro público objetivo. En base a eso, podemos identificar el qué, ¿sí?, justamente qué necesidad e interés vamos a satisfacer a ese público objetivo. Por ejemplo, los eventos, ¿sí?, para niños, la magia para niños, no va a ser la misma que la magia a lo mejor para personas más grandes, ¿sí? Y no va a ser lo mismo una magia, ¿sí?, en un casamiento, ¿sí?, que una magia en un cumpleaños de 15, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿sí?, el tipo de interés, ¿sí?, que vamos a satisfacer a ese público objetivo, vamos a ver cómo vamos a dar a conocer nuestro producto o servicio, ¿sí? Como les decía, por ejemplo,
si vamos a hacer una fiesta infantil, van a hacer magia, ¿sí? En una fiesta infantil, ¿sí? Capaz que seguramente van a sacar algunos globos, ¿sí? O alguna nariz de payaso, por ejemplo. Entonces se va a hacer magia con algunos de esos elementos, ¿sí? Que se asocian mucho a la niñez. En caso, por ejemplo, que hagan algún evento de magia para un casamiento, capaz que en ese caso podrían sacar, ¿sí? Un ramo de flores y hacer magia con ese ramo de flores. Entonces, dependiendo, ¿sí? A quién va dirigido nuestro público objetivo, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Nuestro producto a quién va dirigido, a qué público objetivo, vamos a saber qué necesidad, ¿sí? Vamos a satisfacer, ¿sí? En ese público, y cómo vamos a agarrar y vamos a desarrollar nuestro negocio, ¿sí? Cómo vamos a dar a conocer nuestro producto o servicio. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿sí? Que nos podemos hacer con el cómo sería: ¿cómo vamos a diferenciarnos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a diferenciarnos, digamos, en la competencia? ¿Cómo comunicamos nuestra propuesta, que era lo que recién les decía? En cómo captamos, recuperamos o retenemos a nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, cómo hacemos para que nos recomienden también, cómo vendemos, cómo construimos nuestro producto, cómo lo distribuimos o lo entregamos, ¿sí? Cómo diseñamos nuestro local o nuestro sitio web, ¿sí? Cómo incentivamos a nuestros vendedores, etcétera. Dependiendo, ¿sí? Del público objetivo, va a depender un montón de preguntas, ¿sí? Que nos vamos a ir haciendo, y dependiendo de ese público objetivo va a ser el modo en que nosotros nos vamos a dar a conocer. No es lo mismo que nosotros, por ejemplo, pongamos un negocio de niños, ¿sí? Y lo tengamos que diseñar, lo más seguro, con capaz colores, ¿sí? Relacionados más que nada a la niñez, o por ejemplo con dibujitos animados, etcétera, a que si vamos a poner un producto, por ejemplo, relacionado a las amas de casa, por decirlos, entonces vamos a poner a diseñar ese local, ¿sí? De una forma muy diferente, un poco, digamos, de una forma más adulta, y en base, ¿sí? A lo que busque, al interés que satisfacemos a las mujeres amas de casa. Entonces esas son un montón de preguntas que nos vamos a tener que ir haciendo cuando nosotros vamos a desarrollar un negocio, ¿sí? El qué, ¿sí? El quién y el cómo. Bueno, una vez, ¿sí? Que hayamos, ¿sí? Identificado nuestro público objetivo, ¿sí? Y qué necesidad vamos a satisfacer, ¿sí? Y cómo lo vamos a satisfacer, en base a esos conceptos, ¿sí? Vamos a ver dentro de la cruz inspirativa, ¿sí? Que es un cuadrante, ¿sí? Que nos plantea Diego Pascalidis en su libro Inspiración Extrema. En base a esos conceptos vamos a ver, ¿sí? Dentro de la cruz inspirativa, en qué cuadrante se ubica nuestro negocio, nuestro modelo, digamos, de negocio. El modelo de negocio tiene que ver mucho con la forma, ¿sí? En que vamos a desarrollar ese negocio, con el cómo vamos a desarrollar ese negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un mismo rubro, ¿sí? Y poder estar en diferentes cuadrantes. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos tener, ¿sí? En el rubro, por ejemplo, en este caso en el rubro de la magia, ¿sí? De Julián y Marcos, ellos tenían el rubro de la magia, pero ese rubro lo tenían en dos diferentes cuadrantes, ¿sí? Al mismo tiempo estaban en el cuadrante D, ¿sí? Y en el cuadrante A. ¿Por qué en el cuadrante D y en el cuadrante A? Porque, bueno, en base, ¿sí? A esas preguntas que nosotros nos vamos a hacer, ¿sí? El qué, el quién y el cómo,
tenemos una alta rivalidad en el entorno competitivo, es decir, tenemos bastante competencia. Podemos tener una baja rivalidad en el entorno competitivo y podemos tener un entorno macro estable y un entorno macro inestable. El entorno macroestable o macro inestable tiene que ver con un montón de cuestiones que capaz que nosotros no podemos manejar, ¿sí? La competencia de una forma u otra nosotros la podemos manejar, pero hay muchas veces que en entorno macroestable o inestable no lo podemos manejar, ¿sí? Ya que depende de las condiciones climáticas, pueden depender de las cuestiones políticas del país, de las cuestiones económicas, etcétera. Entonces, en base, ¿sí?, a esos conceptos que recién les acabo de nombrar, vamos a ver en qué cuadrante, ¿sí?, se encuentra nuestro negocio dentro de la cruz inspirativa. Entonces, Amadeo y Marcos, perdón, Julián y Marcos, ¿sí?, lo que hicieron es ubicar su modelo, su negocio de la magia en dos modelos diferentes de negocios. Uno se encontraba en el cuadrante D y otro en el cuadrante A. ¿Por qué en el cuadrante D? Bueno, la magia que ellos hacían en la calle, ¿sí?, tenía una alta rivalidad competitiva, ¿sí?, ya que no eran los únicos que divertían a la gente. Ellos lo hacían a través de la magia, pero había gente que lo hacía a través de, por ejemplo, mimos, o lo hacían a través de artistas callejeros que se dedicaban, por ejemplo, a disfrazarse de payasos, o humoristas, etcétera, ¿sí? Entonces, malabaristas, etcétera. Entonces tenían una alta rivalidad en el entorno competitivo y tenían un entorno macro inestable, ya que dependían mucho del clima, ¿sí? Dependían también de la inseguridad, ¿sí?, que se vivía en la ciudad, sobre todo acá en Argentina, que hay una inseguridad terrible. Ellos justamente estaban actuando en Palermo, ¿sí?, y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, para el que no conoce, estaban actuando en la ciudad de Palermo. ¿Y qué pasa? Muchas veces la inseguridad, ¿sí?, les da miedo a la gente, ¿sí?, a que alguien se acerque a que le colaboren con una propina. Entonces eso también se veían perjudicados, ¿sí?, sumándole si llovía o si había un día bien soleado, etcétera. Entonces ellos tenían ese modelo de negocio, lo tenían en el cuadrante D, ¿sí?, ya que tenían un entorno macro inestable que no podían manejar porque dependían de la inseguridad, del tiempo, etcétera, y a la vez tenían una alta rivalidad competitiva, ya que tenían otras personas, ¿sí?, de diferentes rubros capaz que hacían divertir también a la gente. Por otro lado, ellos estaban en el cuadrante A porque en un momento, ¿sí?, ellos deciden, ¿sí?, salirse, ¿sí?, del cuadrante D y pasar al cuadrante A, justamente, ¿sí?, para poder manejar un poco más, ¿sí?, el entorno macroestable, ¿sí? La competencia seguía siendo la misma, pero ¿qué pasa? Ellos agarraron y acordaron, ¿sí?, con el dueño de los locales comerciales, de los restaurantes, en poder hacer, ¿sí?, un show adentro, ¿sí?, del local. Entonces de esa forma se veían mucho más profesionales, la gente ya no sentía esa inseguridad, ¿sí?, que tenían de la delincuencia. Entonces los favorecía más a poder tener un ingreso, ¿sí?, un poco más estable, ¿sí?, y también al mismo tiempo no dependían de si llovía, si hacía frío, calor, etcétera. Entonces de esa forma pudieron manejar el entorno macro estable, ¿sí? Pero seguían teniendo una alta rivalidad competitiva, por lo tanto seguían del lado de arriba del cuadrante, ¿sí?, pero esta vez pasaron al cuadrante A, pasaron del cuadrante D al cuadrante A. Y después también nosotros podemos, una vez que pasamos de un lado al otro, también podemos pasar de arriba hacia abajo, es decir,
pasar, por ejemplo, del cuadrante A al cuadrante B por medio de la diferenciación, ¿sí? Es decir, nos vamos a diferenciar de la competencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Julián y Marcos lo que hicieron eran hacer fiestas en salones, en salones de fiestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacían una fiesta para un, ¿cómo se dice? Para una boda o para un cumpleaños, etcétera. Entonces, enfocados, ¿sí? A el tipo de fiestas donde ellos hacían la magia, ¿sí? Era el tipo de trucos que iban a ir desarrollando. No era lo mismo desarrollar un truco de magia, ¿sí? Para una boda, ¿sí? Donde hacían capaz aparecer un ramo de flores, donde hacían un truco de magia para una fiesta infantil, donde lo hacían con algunos elementos más relacionados a la niñez. O por ejemplo, llegaron hasta incluso, como yo les comentaba anteriormente, a trabajar para empresas, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos se metían dentro, ¿sí? Del concepto empresarial y terminaban haciendo magia con productos que lanzaban las empresas. Llegó un momento que hacían, que llegaron a hacer propaganda para Coca-Cola. Entonces ellos agarran y trabajaban con productos de Coca-Cola haciendo magia. Y por ejemplo, si hacían magia para un evento empresarial donde la idea era agasajar, ¿sí? a sus empleados, fidelizar a los empleados, por ejemplo, hacían un truco de magia para saber cuál era el próximo destino que se iba a regalar al mejor empleado del año, ¿sí? Entonces hacían truco con un sobre y no sé, imágenes, por ejemplo, de esa estadía que se iban que se iban a ganar estos empleados por ser tan buenos en el año, ¿sí? Estas vacaciones. Así que de esa forma ellos podían ir, y ustedes también pueden ir pasando de un cuadrante al otro, ¿sí? Viendo las rivalidades competitivas, el entorno macroestable e inestable, y diferentes conceptos a la hora de poner un negocio en marcha. Bueno, ahora una vez que nosotros sí pudimos analizar aquellas acciones que deberíamos poner en acción a la hora de querer cambiar de un cuadrante a otro, también vamos a ver cuáles son aquellas palabras claves en las cuales le vamos a tener que poner importancia, ¿sí? Para hacer ciertas acciones que nos permitan mantenernos, ¿sí? En el cuadrante donde nos encontramos y poder seguir desarrollando, ¿sí? Nuestro negocio con la mayor eficacia posible en caso de que por X motivo no queramos cambiar de cuadrante y mantenernos en ese cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos decidimos mantener en el cuadrante D, ¿sí? La palabra clave que nosotros le vamos a tener que poner importancia es en la eficiencia, ¿sí? Cuando tenemos una alta rivalidad competitiva y un entorno macro inestable, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer en esos casos es enfocarnos en ser más eficientes, ¿sí? A la hora de desarrollar el negocio, ya sea eficiencia en las compras, eficiencia en la producción, eficiencia en la venta del producto, etcétera, ¿sí? Tenemos que tratar de ser cada vez más eficientes. Ahí es muy común, ¿sí? Dice Diego Pascalidis, dice que es muy común que los negocios que se encuentran en el cuadrante D, ¿sí? Terminen teniendo problemas y hasta incluso fundiéndose, ¿sí? Porque no tienen eficiencia, ¿sí? Para poder manejar el capital de trabajo, ¿sí? Cuando les cambian los plazos de pago, los plazos de cobro, etc. Entonces, una de las maneras que él pone un ejemplo, ¿sí? Al ser más eficientes, por ejemplo, podemos ser más eficientes en la producción a gran escala, ¿sí? Él pone el ejemplo de una vez lo habían contratado, ¿sí? Para una empresa que se dedicaba a desarrollar tapones de goma, ¿sí? Para las duchas, para las bañeras. ¿Y qué pasa? Realmente, si te pones a pensar,
es muy difícil, ¿sí?, que alguien cuando va a una ferretería a comprar vaya con la intención de comprar un tapón de goma, ¿sí?, o vas muy cada tanto, ¿sí? Entonces es muy difícil capaz poder generar más producción, ¿sí?, en ese caso. Entonces una de las formas, ¿sí?, muy eficaces que encontraron para ser más eficiente en la parte de la producción, ¿sí?, para poder vender sobre todo a gran escala y producir a gran escala, es lo que hicieron es acordar, por ejemplo, un convenio con industria, perdón, con negocios, ¿sí?, de sanitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Cuando esos sanitarios vendían, ¿sí?, un producto X, ya sea una bañera o una pileta o lo que sea, le vendían también a los clientes, ¿sí?, tapones para esa pileta o para esa bañera, ¿sí?, que iba relacionado a la marca, ¿sí?, con el logo de la marca del negocio que vendían los sanitarios, ¿sí? Entonces, esa forma era también una forma de producir, de vender, digamos, a más escala ese tipo de tapones. Como por ejemplo, después también había algunos negocios que se dedicaban sobre todo a la venta, ¿sí?, de artículos vinculados a algún equipo de fútbol en específico. Por ejemplo, un negocio que se dedicaba a la venta de artículos vinculados a equipos de fútbol, no sé, de Boca, de River, del Barcelona, etc. Entonces, ¿qué hacían? Ellos agarraron y diseñaron diferentes tapones de goma relacionados a diferentes equipos de fútbol, ¿sí? Entonces, eso es una forma, digamos, más atractiva de diseñar un producto, ¿sí?, y de poder sacar mayor productividad y mayores ventas, ¿sí?, a la hora de desarrollar cierto producto para la empresa de tapones de goma. Entonces, de esa forma podían, ¿sí?, ir poniendo, digamos, con diferentes diseños, ¿sí?, en diferentes mercados, ¿sí?, podían ir poniendo sus tapones de goma a la venta y producían mayor cantidad, ¿sí?, y eso les permitía también ofrecerle a los clientes, como en las ferreterías, un mayor alargamiento, ¿sí?, en los plazos de pago que tenían y fidelizar también ese canal y, por ejemplo, en acordar una exclusividad, ¿sí?, para la venta de ese producto de los tapones de goma, ¿no? Entonces, de esa forma, ellos encontraron cómo tener más eficacia, ¿sí?, en ese cuadrante D. Por otro lado, por ejemplo, si deseamos mantenernos en el cuadrante A, una de las palabras claves que tenemos que poner énfasis es en el tema de fidelizar, ¿sí? Es decir, fidelizar a nuestros clientes por el servicio que damos, ¿sí? Tenemos que dar un servicio diferente que haga que fidelice a nuestros clientes para que nosotros podamos retener continuamente al cliente y no se nos vaya a comprar a la competencia. Entonces, una de las palabras claves es servicio, ¿sí? Fidelizar al cliente mediante el servicio para poderlo retener, ¿sí?, que no se nos vaya. Por ejemplo, en el caso de Julián y Marco, que hacían magia en salones de fiesta, los que le propusieron, ¿sí?, a todos sus clientes eran, por un lado, hacer filmaciones, ¿sí?, del evento. Entonces, agregaron un servicio más, ¿sí?, adicional a la magia, que era la filmación y producción de todo el evento, ¿sí?, para poderlo también después repartir entre todos los invitados. Y otra cosa que hicieron muy interesante y muy creativa fue el hecho de, por ejemplo, armar, así historias con las diferentes, ¿sí?, fiestas que se iban haciendo. Por ejemplo, en una boda, ¿sí?, ellos sabían que después, con el tiempo, capaz iban a tener hijos, ¿sí?, y esos hijos después iban a cumplir años. Entonces iban armando toda una historia, ¿sí?, con la vida, ¿sí?, de esa pareja y con los diferentes eventos que se iban desarrollando con el tiempo, siempre relacionados, digamos, a la vida, ¿sí?, de esa pareja, cómo se casaron, cómo tuvieron hijos. Entonces iban haciendo todo un relato y un álbum, ¿sí?,
para ir fidelizando a esa pareja, y que siempre que tenían que hacer algún evento, esa pareja o esa familia los vuelva a contratar a ellos. Después, otra forma también de mantenernos en el cuadrante B es innovar, ¿sí? Si nosotros no innovamos, muchas veces el cuadrante B, como dice Diego Pascalis, al tener una baja rivalidad y un entorno macro estable, es el cuadrante más atractivo, ¿sí?, para cualquier empresa. Pero ¿qué pasa? Si no estamos innovando continuamente, alguien mucho más eficaz que nosotros, mucho más inteligente, puede llegar a ser más creativo, más innovador, y nos puede llegar a terminar desplazando hacia la parte de arriba del cuadrante, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos estar innovando continuamente. Por ejemplo, Marcos y Julián lo que hicieron en este caso fue empezar a armar videos, ¿sí?, relacionados a productos empresariales. Por ejemplo, a lanzar, como les decía antes, productos para Coca-Cola, ¿sí? Entonces empezaron a armar esos videos, ¿sí?, y se llegaron hasta incluso, llegaron a presentarse en diferentes proyectos de televisión, ¿sí?, diferentes desafíos, ¿sí?, que había en los shows de televisión. Entonces eso hizo que esos videos que ellos ponían, ¿sí?, en las redes sociales, desarrollando productos para empresa, etcétera, también los puedan ver a nivel televisivo, ¿sí?, ya sea en Argentina o también en México, y esos videos se terminaron viralizando en los subtes también, y hasta incluso en los ascensores y en las pantallas de los ascensores. Entonces eso le dio una imagen más empresarial a ellos, ¿sí?, y terminaron siendo una imagen no solamente empresarial, sino algo más internacional, ¿sí?, ya que se estaban empezando a involucrar en otros países con el tema de diseñar productos empresariales, o mejor dicho, de sacar, ¿sí?, productos empresariales mediante la magia. Entonces, eso a ellos los terminó posicionando en una mejor posición, digamos, frente a la competencia, y de esa forma iban innovando constantemente y no permitían que la competencia, ¿sí?, los desplace hacia el cuadrante de arriba. Y otra forma también es mantenernos en el cuadrante C, ¿sí?, y en esta cuestión tenemos que tener muy en claro la palabra adaptación, ¿sí? Es decir, nos tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque tenemos una baja rivalidad competitiva, pero tenemos un mercado muy inestable, ¿sí? Entonces, en cuanto al cambio, ¿sí?, de algún factor externo que nosotros no podemos manejar, nos tenemos que estar adaptando y mirando, ¿sí?, a dónde va ese entorno macro inestable, para poder llegar, digamos, a tiempo, y cuando ese cambio se produzca nosotros ya estamos adaptados. Por ejemplo, un ejemplo muy básico es el tema de las heladerías. Las heladerías muchas veces en invierno, ¿qué hacen? Agarran y venden café, ¿sí? Entonces ellos durante el verano venden muy bien, y cuando ven que se viene acercando el invierno, lanzan, ¿sí?, café, para poder adaptarse, ¿sí?, a ese entorno macro inestable y poder seguir subsistiendo en ese cuadrante. Entonces, bueno, esas son algunas de las formas que nosotros podemos ir viendo, ¿sí?, qué son los conceptos que vamos a tener que ir teniendo en cuenta, ¿sí?, frente a no querer, digamos, cambiar de cuadrante y mantenernos en ese cuadrante donde estamos. Así que bueno, ahora los voy a pasar a explicar, ¿sí?, muy detalladamente y lo más sintético posible, cómo es que nosotros podemos también ir encontrando aliados, ¿sí?, para poder diferenciarnos, o mejor dicho, para poder sobresalir, ¿sí?, y ganarle a la competencia, ¿sí? Cuáles son los aliados que nos vamos a poder ir encontrando, y cuáles son los mejores aliados que vamos a tener que buscar
para poder mantenernos en ese cuadrante o para salirnos de ese cuadrante. Bueno, ahora vamos a ver cómo encontrar tu mejor aliado para tu negocio. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de encontrar, ¿sí?, un aliado para nuestro negocio, tenemos que ver cuál es aquella necesidad e interés que nos une, ¿sí? Cuál es aquella interés y necesidad, ¿sí?, que tenemos en común para satisfacer frente a nuestros clientes, ¿sí? Y cuál es el valor mutuo, digamos, que nosotros le damos a la sociedad y recibimos de ella, como también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuál es aquel valor que nosotros, ¿sí?, le vamos a aportar a nuestro aliado para que su negocio crezca, y cuál es el valor, ¿sí?, que él también nos va a aportar a nosotros para que nosotros también podamos crecer. Es muy bueno el tema de los aliados, ya que nos va a permitir, ¿sí?, poder progresar día a día en nuestro negocio, ya sea pudiendo generar una producción a mayor escala, o poder ser mucho más rápidos, o poder incrementar las ventas, etcétera. Entonces un aliado siempre nos va a estar ayudando, ¿sí?, para que nuestro negocio pueda crecer día a día y se pueda sostener en ese cuadrante, al mismo tiempo que también ayudamos al otro negocio, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, que dice Diego Pasjalidis, dice que hay a veces que un aliado, ¿sí?, puede ser invisible frente a la competencia. Y él pone un ejemplo de que una zapatería está alquilando un local comercial y capaz que se une, ¿sí?, junto con el dueño de ese local, se unen, se complementan, se asocian, ¿sí?, para poder reducir, digamos, costos en el alquiler. Entonces, por un lado, el inquilino se va a ver beneficiado, y por otro lado también se va a ver beneficiado el dueño del local comercial, porque también va a poder encontrar, ¿sí?, una fuente más de ingreso. Y capaz que tenemos del lado de enfrente otra zapatería también del mismo rubro, y resulta que como empiezan a aumentar el alquiler y empiezan a aumentar los costos de las zapatillas y no vende tanto, termina cerrando el negocio. Ahora, la diferencia fue que uno se asoció con el inquilino y el otro no. Entonces, para el otro, en realidad, el otro tenía un aliado totalmente invisible, ¿sí?, frente a su competencia. Entonces, eso realmente le jugó mucho a favor. Entonces, por eso es muy bueno ser muy creativo frente a la búsqueda de un nuevo aliado. Entonces, ahora les voy a pasar a explicar, ¿sí?, cómo en la búsqueda del aliado, de los aliados, dependiendo de la estrategia, vamos a tener que hacer énfasis en una palabra clave, y van a ser las preguntas y ejemplos que nos vamos a tener que poner en mente, en nuestro cerebro, para poder encontrar mejores aliados. Por ejemplo, si la estrategia es moverse de derecha a izquierda, ¿sí?, es decir, pasar del cuadrante D al A o del C al B, ¿sí?, la palabra clave va a ser salir, ¿sí?, salirse de ese cuadrante. Algunas preguntas que nos podemos hacer es: ¿quién puede contribuir, ¿sí?, a desarrollar un nuevo grupo de clientes, segmento o mercado, ¿sí?, más estable para nuestro producto ya existente, o creando uno nuevo? Y también nos podemos preguntar: ¿quién puede contribuir a abrir un punto de venta, ¿sí?, en una región con mayor estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser emprendedores que poseen negocios en el cuadrante A y quieren complementar su oferta con nuestro producto o servicio, ¿sí? O también pueden ser emprendedores similares con otras regiones más estables, o pueden ser emprendedores que deseen asociarse, ¿sí?, para desarrollar una nueva unidad en A, obteniendo ya una infraestructura ya existente. Por ejemplo, un ejemplo muy básico puede ser el de que nosotros tenemos una empresa de viajes, ¿sí?, y hacemos viajes a una cierta región, donde capaz esa región, por ejemplo, se encuentra muy afectada, ¿sí?, frente al turismo, por un problema X en particular, ¿sí?
entonces podemos aliarnos con hoteles que estén en otra región, ¿sí? Donde en ese momento el turismo está siendo más abundante, entonces nosotros de esa forma vamos a poder hacer convenios con ese hotel y ofrecer viajes a esa región y un hospedaje en ese hotel, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a poder estar variando un poco mejor, ¿sí? La estabilidad económica, ¿sí? Que nosotros tenemos frente a la oferta de viajes en la otra región donde hubo un problema X que ahora no podemos ofrecer viajes, ahora no vamos a poder ofrecerlo en otra región, dando hospedaje en otros hoteles, ¿sí? Que se encuentran en otra región con una mayor estabilidad en cuanto al turismo. Otro ejemplo podría ser muy claro, el que tenemos una carnicería y deseamos capaz ofrecerle a una verdulería que quiera poner también en su negocio, pero que no tenga tanto capital para alquilar un nuevo comercio, le podemos ofrecer que se alíe con nosotros, que pongan la verdulería en nuestra carnicería. Entonces de esa forma ambos nos vamos a cooperar y vamos a pagar menos alquiler, ¿sí? O sea, el alquiler va a ser el mismo, pero vamos a reducir, ¿sí? De nuestro bolsillo el costo de ese alquiler, ya que lo vamos a pagar a media, y a su vez el producto que vamos a ofrecer lo podemos complementar tranquilamente, porque uno ofrece carnes, el otro ofrece verduras, y son productos que tranquilamente se pueden complementar entre sí. Después vamos a hacer de cuenta que tenemos la estrategia, ¿sí? Que es moverse de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la palabra clave en este caso era diferenciarse, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿quién puede contribuir a diferenciar o incrementar nuestra propuesta de valor, ¿sí? Para los clientes? ¿O quién puede contribuir a generar canales de comercializaciones diferentes y novedosos? Un ejemplo pueden ser clientes, proveedores, diseñadores externos o empleados que trabajen motivados, ¿sí? Por una idea o con el afán de participar en nuestro negocio. Un ejemplo muy clave que pone en su libro Diego Pascalidis es el de una fábrica que construía tapones de goma, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ellos querían hacer tapones a mayor escala, pero como en una ferretería es muy difícil, digamos, que un cliente pueda ir a comprar varias veces tapones de goma, ¿qué hicieron? Generar un canal nuevo de distribución, ¿sí? Porque le propusieron a una empresa, ¿sí? Que se fabricaba todo lo que tengan que ver con sanitarios, ¿sí? Poder vender esos tapones de goma cada vez que vendían una bañera o cada vez que vendían alguna pileta, vendían esos tapones de goma y lo vendían con el logo de la marca. Entonces de esa forma generaron un canal nuevo de distribución, entonces podían también hacer en mayor escala, de producir a mayor escala, ¿sí? Y se diferenciaban de la competencia. También, por ejemplo, otro caso era cuando se aliaron con un negocio, ¿sí? Que vendía remeras de equipos de fútbol. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear, a diseñar tapones de goma vinculados a esos diferentes equipos de fútbol. Entonces, cuando una persona iba a comprar una remera, a lo mejor para agasajar a su familiar, ¿sí? Terminaba también comprando un tapón de goma vinculado a su equipo de fútbol, ¿sí? Y capaz esa misma persona después tenía otro cliente, otro familiar más que también le quería regalar otra remera de otro equipo, entonces también le regalaba otro tapón de goma diseñado con el colores de otro equipo de fútbol. Entonces esa forma es también la forma en que nosotros vamos a poder diferenciarnos de la competencia, buscando nuevos canales de distribución e innovando en nuestro producto para poder diferenciarnos de la competencia y vender más.
Por ejemplo, también que nos decíamos mantenernos en el cuadrante D, la palabra clave va a ser eficiencia y nos tenemos que preguntar quién puede contribuir a reducir nuestros costos, incrementar la eficiencia, para poder incrementar, ¿sí?, la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar el volumen de ventas. Volvemos a lo mismo. El ejemplo de los tapones de goma nos permitía ser más eficiente en cuanto a la producción porque empezamos a construir, a producir a mayor escala. Entonces eso también nos ayudó a poder reducir los costos, ¿sí?, en la producción, generar mayor volumen de venta y hasta incluso también podíamos llegar a ofrecerle un premio, ¿sí?, a aquellas ferreterías, por ejemplo, para que nos puedan pagar en más corto tiempo, o aquellas que nos querían ofrecer, nosotros le queríamos ofrecer una mayor eficacia en el alargamiento, digamos, en los plazos de pago. Nosotros, como teníamos mayor producción, mayores ventas y diferentes canales, le podíamos ofrecer, ¿sí?, que nos paguen a más largo plazo o un premio por pagarnos a mayor corto tiempo de plazo. Después, por ejemplo, tenemos una estrategia que puede ser mantenernos en el cuadrante A. La palabra clave va a ser servicio y nos podemos preguntar quién puede contribuir a agregar servicios para fidelizar y retener nuestros clientes, que volvemos a lo mismo. Podría ser, por ejemplo, el caso de la verdulería, donde le ofrecemos verduras y carnes todos en el mismo lugar, o hasta incluso con la compra de 1000 pesos de carne te puede ayudar, por ejemplo, 100 pesos de regalo en verduras. Después otra pregunta puede ser quién puede ser un buen complemento para aportarnos valor mutuo. También puede ser la carnicería y la verdulería, o pueden ser otros emprendimientos, ¿sí?, orientados al mismo grupo de clientes que nosotros. Volvemos al mismo tema, etcétera. Así podemos ir encontrando diferentes emprendimientos, ¿sí?, que en conjunto nos podamos aliar para poder ofrecer un mejor servicio y fidelizar a nuestros clientes. Después, otra estrategia puede ser mantenerse en el cuadrante B y la idea sería innovar, ¿sí? ¿Quién puede ser un canal innovador, ¿sí?, de ventas para nuestro producto o servicio? ¿Quién puede agregar innovación a nuestro producto o servicio? ¿Quién puede agregar algo nuevo en nuestro proceso de producción o de venta? ¿Quién puede ser una fuente de información para innovar? ¿Quién puede ayudarnos a construir una barrera a la imitación de terceros, etcétera? Un ejemplo puede ser que nosotros tengamos libros, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un libro y un canal muy novedoso para poder promocionar esos libros serían, por ejemplo, un prestamista. Entonces nosotros tenemos un libro como en la inspiración extrema, que va basado en la innovación de estrategias para desarrollar mejores negocios. Entonces promovemos nuestros libros a través del prestamista, que le va a prestar dinero a un cliente para que aperture una nueva unidad de negocio. Entonces le va a ofrecer ese libro para que pueda invertir mejor ese capital que va a pedir prestado, ¿sí?, aplicando nuevas estrategias de negocio, basándose en el libro de inspiración extrema. Y después, por ejemplo, otra estrategia sería mantenerse en el cuadrante C y la palabra clave sería adaptarse, ¿sí? Es decir, nos podríamos preguntar qué otros negocios podían complementar los vaivienes estacionales económicos de nuestro negocio y quién puede ser una fuente de información para la variante macro, ¿sí? O sea, la variante macro inestable que tenemos frente al posicionamiento de un negocio en el cuadrante C. ¿Y quién nos podría ayudar a mitigar los riesgos de ese negocio? Por ejemplo, que tenemos salones de fiestas. Entonces los salones de fiestas lo que pueden hacer en los momentos que no tienen tantas fiestas, ¿sí?, tantos eventos, tantos cumpleaños o bodas, lo que pueden hacer es ofrecerle
a las empresas que puedan hacer sus eventos empresariales en nuestro salón. Entonces de esa forma vemos cómo con los diferentes vaivenes económicos que tenemos frente a las estacionalidades para los eventos, ¿sí? Ya sean cumpleaños de 15 o bodas, etcétera. En esos momentos que no hay tantas bodas, por ejemplo, podemos ofrecerle a una empresa que haga sus capacitaciones empresariales en nuestros salones de fiesta. O también las cafeterías, que también pueden unirse con a lo mejor heladerías y poner ese rubro, complementarlos en una sola infraestructura, en un solo local, para poder adaptarse, ¿sí? Y poder esos vaivienes económicos, digamos, podemos solventar con mayor eficacia. Así que bueno, ese es un poco el resumen del libro de Diego Pascalidis y sobre todo la etapa de cómo buscar nuestro mejor aliado para nuestro negocio. Así que espero que le haya servido, que le haya sido de mucha ayuda este video. No te olvides de compartirlo y darle me gusta, ya que a más de uno le puede llegar a interesar y ponerlo en práctica para su nuevo modelo de negocio. Nos vemos en el próximo video. Chao.